En 2022 fueron registrados 132 feminicidios en el Estado de México. Esta entidad registra los niveles más altos de violencia contra las mujeres. ¿Cómo operan los mecanismos de protección de los derechos de las mujeres? Hoy, en Mujeres en la Justicia, hablaremos de alertas de violencia de género contra las mujeres. Soy Verónica González y me acompañan hoy en el estudio de Justicia TV Andrea Medina Rosas, abogada, feminista e integrante del grupo de expertas en alerta de violencia de género contra las mujeres en Chihuahua. Bienvenida. Muchas gracias, Verónica. Un gusto estar aquí. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y también está con nosotros el licenciado José Enrique de Jesús Rodríguez Martínez. Él es secretario de Tribunal Colegiado de Circuito. Bienvenido. Gracias por la invitación. Y nos acompaña Dora María Ramírez Carmona. Ella es coordinadora de atención y seguimiento a las alertas de violencia de género en la CONAVIM. Bienvenida. Muchas gracias por el espacio. Con un saludo muy afectuoso de la doctora Fabiola Lanís, comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Bien, pues si les parece, iniciamos este primer bloque. Dibújanos un mapa, ¿no? Para quienes nos están siguiendo a través de Justicia TV, cómo se encuentra nuestro país actualmente en este tema de las alertas. Claro que sí. Las violencias feminicidas han tenido un despliegue que es necesaria una intervención que sea muy puntual para enfrentar y para erradicarla. En ese sentido, desde la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tenemos este mecanismo que es único en el mundo, que es una herramienta de protección a los derechos de las mujeres para garantizar precisamente esto, una vida libre de violencia. Y en este país se han atendido a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se han atendido más de 30 solicitudes respecto a esta situación de violencia feminicida que se enfrenta en territorios determinados y que han solicitado en diversas ocasiones más de 30. Entonces, en este momento tenemos algunos procesos que atendemos como declaratorias ya y otros más que son solicitudes donde estamos realizando informes a través de grupos interinstitucionales y multidisciplinarios, a través de los cuales realizamos un análisis, un estudio de la situación de violación de los derechos humanos de las mujeres en relación al tema de violencia feminicida, del feminicidio, de la desaparición. Antes de que continúes explicándonos esto y que vamos a ir muy a fondo, ¿no? ¿En qué momento se puede decretar, digamos, o declarar esta alerta? Platícanos un poco, porque hablamos de feminicidio, de violencia feminicida, pero es bueno saber como el concepto, qué es lo que debemos entender. Claro, es muy importante esto, Verónica, porque muchas veces la población, la sociedad, aún quienes operan la justicia, hay mucha confusión. Nos estamos refiriendo con violencia feminicida o las alertas de violencia solo a delitos de feminicidio o incluye más cosas. Y acá es importante entender que en México tenemos toda una experiencia que fue sumando desde distintos ámbitos, desde la sociedad civil. Por ejemplo, en Ciudad Juárez empezó la documentación de desapariciones y asesinatos de mujeres desde 1993. Académicas tan relevantes en el mundo como la doctora Marcela Lagarde comenzaron a hacer un diálogo y una reflexión teórica de qué estaba sucediendo ahí, y por supuesto quienes han estado desde el gobierno, desde el Poder Legislativo, fuimos trabajando qué era lo que podíamos hacer, no solo para quedarnos en un tema penal, sino comprender que esta violencia contra las mujeres tiene una causa y una consecuencia de la discriminación que es estructural. Entonces, imagínate el reto que teníamos de ver las desapariciones y asesinatos muy concretos, pero decir, ¿cómo puede ser que el Estado responda no solo caso a caso, sino que pueda intervenir de manera más estructural? Y ahí, obviamente, retomamos junto con colegas como Alda Facio, que estuvo en el proceso de la Convención de Belém do Pará, dijimos, a ver, el Estado mexicano
mexicano, al ratificar la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, tiene obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pero también de hacerlo con la debida diligencia. Entonces, pensamos que no nos podíamos quedar en este punto del tipo penal, y la definición de violencia feminicida lo que incluye es esta violencia extrema que implica la violación de derechos humanos de las mujeres. Ve la amplitud que tenemos, es la violación de derechos humanos de las mujeres, pero estamos viendo esa violencia extrema que puede conllevar o no, pero es algo que hay que tener presente, la impunidad social o del Estado, y también puede o no llevar a esta muerte violenta de las mujeres. Justo eso te iba a mencionar, o sea, no esperar a que ocurra el feminicidio, ¿no? ¿Qué nos llevó a esto? Y la doctora Marcela Lagarde es muy clara al respecto. Tenemos otros mecanismos en el Estado que buscan dar una atención de emergencia en donde hay ya una estructura que dice te coordinas de esta manera y todos respondemos. Por ejemplo, en los desastres. Y el tema de que a las mujeres se nos estén violentando nuestros derechos humanos es un desastre del Estado de Derecho. Y se pensó desde esta definición que no queda, insisto, solo en lo penal, sino nos abre esta parte estructural, decir, bueno, cuando hay violencia feminicida, que como bien decía Dora, tiene que ser en un territorio específico, entonces se puede investigar y declarar una alerta, es decir, que podamos coordinarnos y en un tiempo claro decir, vamos a remontar esta situación. Ese es el origen de la definición. Y ahí entrarían como todos en acción, digamos. Claro. Licenciado, ¿en qué momento o qué papel juega el Poder Judicial de la Federación en este tema de las alertas de violencia de género? Bueno, me parece una pregunta muy, muy interesante. En principio tenemos que recordar que el Poder Judicial es la institución encargada de proteger y salvaguardar los derechos previstos en la Constitución. Y no solo en la Constitución, también en los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. ¿Cómo se protegen estos derechos? Pues a través de mecanismos de defensa, entre ellos el juicio de amparo, ¿no? Hace rato lo comentaba la abogada y es muy importante que la gente sepa de la existencia de este tipo de mecanismos, la alerta de género. ¿Qué papel toma aquí el Poder Judicial? El Poder Judicial aquí toma el papel básico de decir, hay una resolución en la que se determina si se decreta o no esta alerta de género. Muchas veces la resolución determina no emitir la alerta de género, por las razones que se explican en las justificaciones que la autoridad toma en consideración. Sin embargo, el Poder Judicial tiene la obligación, además, ahora que se debe de juzgar con perspectiva de género, de analizar si efectivamente se están tomando en cuenta todas estas violaciones para efecto de proteger y garantizar los derechos de las mujeres y las niñas. Es decir, no solo es, ya se emitió una resolución, quizá no fue favorable, pero ya te atendimos. No, creo que no podemos limitarnos a que se quede ahí una resolución, sino a ir más allá y ver y velar por el respeto a esos derechos, ¿no? Existe, ya lo comentaba la abogada, ¿no? La Convención de Belém do Pará, que precisamente el Estado mexicano forma parte de ello y nos dice, tenemos que erradicar, ¿no? Y sancionar todas estas formas de violencia contra la mujer. Bueno, el Poder Judicial de la Federación, además, con base en lo que la propia ley establece, porque la propia ley establece este derecho a las mujeres, este mecanismo que se debe llevar a cabo y cómo es el procedimiento que se debe de seguir. En este caso, el Poder Judicial se encarga de verificar que se haya llevado a cabo este procedimiento como debe, como lo marca la ley, y efectivamente que el resultado sea favorecedor para las mujeres. No podemos quedarnos nada más con una resolución, sino ir más allá y velar por esa protección constitucional. Bien, vamos a hacer una pausa y al regresar seguimos comentando esto, sobre todo los alcances de estas alertas de violencia de género. Vamos a la pausa, no se vayan, estamos en Mujeres en la Justicia. Regresamos. Ya estamos de regreso, qué bueno que siguen con nosotros y estamos conversando sobre alertas de violencia de género contra las mujeres. Explícanos qué implica o cuáles son los alcances, ¿no? ¿Qué sucede cuando se decreta esta alerta?
Cuando tenemos una solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, lo que hacemos, como comentaba hace un momentito, pues es generar un estudio, un análisis de la situación de violación de derechos humanos que están viviendo las mujeres en ese territorio en particular. Pero no se hace solamente de manera institucional, sino que se hace a través de un grupo interinstitucional y multidisciplinario donde participan expertas de muy alto nivel de expertise, como es el caso de la maestra Andrea Medina. Ella nos apoya enormemente con una de las declaratorias que tiene unas características muy particulares por la manera en la que se elaboró y se está implementando, que da cuenta de la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y precisamente del alcance que puede tener esta extraordinaria herramienta. Esta herramienta busca coordinar las competencias de las autoridades para garantizar derechos, en el entendido que el estudio que se realiza va a determinar si existe o no la violación a los derechos de las mujeres y en ese sentido si se adecua a los supuestos que están establecidos en la legislación. De esa manera, en el caso de que existan estos elementos, se va a resolver de manera tal que se emita la declaratoria. Y las medidas que va a contener esta declaratoria, pues son preventivas, son correctivas, son de reparación, son de impartición y de procuración de justicia. Y esto permite que las mujeres que se encuentran en ese territorio y que están enfrentando esta situación puedan ser atendidas, porque estas medidas también incluyen las medidas de atención, de tener una atención correcta, puedan tener esta serie de acciones que pueda garantizarles los derechos. ¿Y cómo lo determinan? Porque yo pensaría, pues, en todas partes la violencia contra las mujeres está a niveles altísimos. ¿Cómo determinan que justo en ese municipio o en esa ciudad se debe decretar esta alerta? Es un trabajo muy especializado que requiere mucho tiempo, sobre todo porque todavía el Estado mexicano no tiene un buen registro de la violencia contra las mujeres, ya sea en el ámbito laboral, familiar. Es decir, cuando yo señalé la definición, estamos hablando de los derechos humanos, o sea, lo podemos ver en distintos espectros y ámbitos. Depende de la solicitud que se haga, es como el foco que vamos a tener. Solicitud? Puede hacerlo una asociación civil, puede hacerlo una comisión de derechos humanos, lo podría hacer el propio gobierno, porque creo que acá en este alcance se ha malentendido las alertas como si fueran una sanción, ¿no? Como, no queremos que se declare esa alerta. Pongan ese tache. Pero es al contrario, es tener un equipo de expertas y de expertos, de instituciones encargadas de estos temas, para apoyar a ese territorio en específico y decirle, esto te está faltando, te apoyamos para que lo cumplas adecuadamente y tu población en ese territorio pueda vivir todos sus derechos humanos. Y en ese punto, un debate que ha sido muy intenso y que tiene que ver con la pregunta anterior, el Poder Judicial tiene un papel muy relevante porque, como vieron en la definición, la impunidad es un eje central. Entonces, las alertas de violencia de género contra las mujeres tienen un eje central que es garantizar el acceso a la justicia para las mujeres que han vivido violencia, sean niñas, adolescentes, ancianas, de todas las condiciones sociales. Por lo tanto, en las investigaciones que hacemos, vemos qué está haciendo el legislativo, qué está haciendo el Poder Ejecutivo, qué hace el Poder Judicial, pero vean qué cosa más compleja también, qué hace a nivel municipal, qué hace a nivel estatal y qué hace a nivel federal. Y tenemos que cruzar todo eso y ver cómo en ese territorio concreto, que podría ser una universidad, puede ser un municipio completo, puede ser una colonia o puede ser una zona metropolitana, cómo se tienen que coordinar todos estos órdenes de gobierno
gobierno, pero también estos tres poderes para erradicar esta violencia feminicida. Y ahí solo querría señalar, decimos erradicar porque es una construcción social. Se nos ha formado a ver como normal esa violencia y sí podemos decir, eso no va a existir más. Claro. Eso es una maravilla. Eso debe ser la meta. Exacto. Licenciado, habla, nuestra especialista habla sobre la impunidad, ¿verdad? ¿Qué papel está jugando ahí el Poder Judicial y cómo lo estamos haciendo? Claro que sí. Mira, acaba de decir la abogada algo muy importante, ¿no? El acceso a la justicia. Es importante hacerle saber a la gente que el Poder Judicial de la Federación está precisamente para salvaguardar sus derechos. Es decir, no tener temor a decir, es que el Estado se va a ir contra mí, el gobierno. No, el Poder Judicial de la Federación está justamente para eso, para ayudarlos, para resaltar, para dar a conocer estas sentencias en las que se destaquen las legislaciones que prevén estos derechos, ¿no? Lo hablaba hace rato la abogada. La alerta de género, lamentablemente, muchas veces se ve como un mecanismo sancionador. Y no es un mecanismo sancionador. La alerta de género es un mecanismo de oportunidad. Un mecanismo que busca dar a conocer que hay espacios o aspectos donde debes de poner atención, ¿no? Aspectos que no debemos de dejar libres, que no debemos de decir, mañana lo hago, pasado, voy a ver cómo lo planifico. No, la alerta de género es un mecanismo de emergencia en el que se determina que la entidad federativa tiene ya en ese momento que emitir soluciones inmediatas, no a futuro. Y entonces esta cuestión de impunidad muchas veces es porque las entidades federativas y los estados lo ven como una sanción. Y realmente no hay es que así. cambiar esa, hay que cambiar, exactamente. Porque si seguimos con esa visión, nunca vamos a cambiar este paradigma, ¿no? Nunca vamos a cambiar esta manera de ver el machismo exacerbado que y vamos a existió a lo estarnos largo de los preocupando años. por evitar tener la alerta en lugar de trabajar en conjunto para lograr resolver el problema. Así es. Vamos a hacer una segunda pausa y de regreso un poco encaminándonos a las conclusiones de esta interesante charla de hoy. No se vayan, regresamos. Ya estamos de regreso en la parte final del programa de hoy. Qué bueno que siguen con nosotros. Háblenme en esta última parte de nuestra conversación sobre los retos. Desde cada una de sus trincheras, ¿qué retos observan, por ejemplo, en la impartición de justicia? Bueno, el reto de la impartición de justicia es que estas sentencias generen un precedente. Generalmente cuando ya se promueve un juicio de amparo es porque hay una violación grave de derechos humanos. Y la idea es que no se llegue a ese punto. Que las autoridades como tal acepten y lleven a cabo los mecanismos necesarios para que ni siquiera sea necesario que se emita una alerta de género, ¿no? Y aún así, el Poder Judicial en todos los aspectos estará listo para hacer valer estos derechos de las mujeres. Para CONAVIM, ¿cuál sería el reto? El reto para la CONAVIM es precisamente el acompañamiento puntual a estos procesos de declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres que tenemos en este momento 25 y 5 solicitudes en atención para que las entidades federativas puedan encontrar en esta herramienta una manera de llevar nuevas alternativas para lograr prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en esta situación en particular, esta que requiere detenerla y erradicarla en una situación de emergencia. Ese sería el principal reto. ¿Tú qué observas? Como sociedad nos demos cuenta que no tenemos que politizar las alertas y hay que comprenderlas y verlas como una herramienta que es única en el mundo y que es una herramienta súper útil para realmente coordinar y garantizar que los impuestos que pagamos, que todo lo que deseamos de una buena vida sea una realidad. Es en primer lugar, pero de manera también concreta para las instituciones que forman parte, creo que es muy importante incorporar los indicadores de seguimiento, de cumplimiento de obligaciones de derechos humanos. Creo que ahí ha habido un lastre importante que no se identifica bien cuándo sabemos que sí se ha cumplido o no. Y por ejemplo, ahí hay elementos más concretos que puede compartirse ahí con el Poder Judicial, que es, siempre decimos, pues se tiene que capacitar todo el personal porque hay impunidad, ¿no? Algo está fallando ahí, no es de la ley, es un tema de
de quién está operando la justicia. Y creo que hay un reto muy importante, es cruzar los procesos de capacitación con los procesos de institucionalización de la perspectiva de género, que implicarían, por ejemplo, no solo capacitar, sino ligar cuál es el perfil de un buen juzgador ahora, qué implica un juzgador con perspectiva de género, cómo hacemos una evaluación de desempeño de todo este personal, porque lo que está sucediendo es que se mantienen en funciones personas que están discriminando o que están generando violencia institucional, y por eso tenemos un círculo vicioso, y hay que cruzar varios elementos para entender que podemos remontar esta situación de discriminación y de violencia. Bien, y ya un poco para irnos encaminando a las conclusiones de nuestra charla, licenciado, ¿tú qué pondrías sobre la mesa? ¿Qué áreas de oportunidad observas en el Poder Judicial o qué pedirías, ¿no?, a las organizaciones que llevan estos asuntos a los tribunales? ¿Qué deben pedir? ¿Cómo lo deben pedir para que sea un acceso a la justicia efectivo? Creo que el acceso a la justicia no está supeditado a que las organizaciones o las personas lo pidan, ¿no? No necesariamente debemos limitarnos a, como juzgadores, no me lo pidió, entonces no lo contesto. Debe de haber una capacitación, debe de haber una perspectiva mucho más amplia en el que incluso cuando el juzgador advierta que hay una violación grave de derechos humanos, interceda, sin necesidad, como lo llamamos coloquialmente, de agravio explícito, ¿no? Entonces creo que esta capacitación y sobre todo este juzgar con perspectiva de género es muy importante. ¿Te ha tocado estar en algunos asuntos? Así es, afortunadamente tuvimos la fortuna de dictar una sentencia en la que se concedió el amparo para que se decretara la alerta de género en la Ciudad de México, justamente atendiendo a todos esos instrumentos internacionales. Ya no podemos únicamente sujetarnos o limitarnos a la normatividad nacional. Hay infinidad de instrumentos internacionales que protegen el derecho de las mujeres, y eso creo que es lo que hoy se debe haber. Bien, ¿qué pondrías, Andrea, sobre la mesa? Las resoluciones, me quiero regresar un poquito al tema que comentaba del Poder Judicial. Estas resoluciones están teniendo precedente. Otras, no solamente la de la Ciudad de México, donde hace el estudio y se determina que sí se tendría que haber declarado la alerta. Fue sumamente importante para el resto de las atenciones y acompañamientos que llevamos, pero hay otras donde el Poder Judicial también ha determinado que las entidades federativas no están cumpliendo, porque no están desarrollando las acciones necesarias para generar el cumplimiento a esas medidas. Entonces, estos precedentes sí existen, estos precedentes nos están dando un impulso para poder seguir trabajando, seguir tocándoles las puertas a los otros niveles de gobierno y decir, desde aquí estamos proponiendo esto, necesitamos la ayuda de ustedes para efecto de que esto sea posible. La reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 29 de abril, nos dejó muchísimo más herramientas para que podamos trabajar con ello. El presupuesto, que es un tema fundamental para desarrollar estas medidas, quedó contenido en esa reforma. Entonces, se debe considerar un programa específico para atender la alerta y un presupuesto. Bien, pues ahí están varios temas. Muchos. Sí, yo quisiera solo decir al público en general y también a quienes operan la justicia que estamos en un país sumamente creativo, que hemos buscado una y otra manera para realmente erradicar la discriminación y la discriminación por cualquier motivo y específicamente contra las mujeres, y que es importante que tengan curiosidad, que vean, que investiguen todo lo que hemos construido y que lo tomemos siempre desde la mejor buena fe y no digamos, no sirven. Bueno, hay que ver qué está pasando, porque lo que queremos es erradicar la violencia feminicida. Acabar con eso. Pues muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Gracias. Un gusto. Gracias también a usted por su atención a este espacio del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. Soy Verónica González. Quédese en la señal de Justicia TV.